Vamos a dar comienzo a esta primera entrevista tête a tête que tenemos preparada para esta edición de Futurismo y cómo no en esta primera entrevista titulada El branding fundamental para una nueva era del turismo, contamos con uno de los principales expertos en marcas de todo el mundo. Tenemos el gran honor de presentarles al especialista en identidad corporativa y branding y también CEO de Totem Branding, Andy Stallman. Andy, muy buenos días, un placer de verdad y un gran honor tenerte con nosotros de nuevo en Futurismo en esta edición 2021. El placer y el honor es todo mío. Estoy súper emocionado, inspirado y agradecido de que esté sucediendo Futurismo y que yo pueda estar un ratito invitado a compartir con ustedes parte de esta experiencia en el mundo del branding al servicio del turismo. Andy, si te parece, vamos a comenzar porque en muchas de tus conferencias nombras el concepto del brandketing. ¿Por qué consideras que es importante que tanto el alma como la voz de una empresa, como tú mismo las defines, tanto al marketing como al branding, por qué crees que es importante que funcionen en conjunto? Es una excelente pregunta y no hay una respuesta rápida, simple y sencilla, pero voy a intentar concentrarme en lo esencial. Creo que quienes tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta y además de poder contribuir desde lo que nos gusta a ampliar los conocimientos existentes, tanto Brandofon como Totem o Brandketing en este caso, son parte de la propuesta de valor para evolucionar el marketing y el branding actuales. Una de las cuestiones relevantes que se encuentran en las organizaciones y también en agencias, en empresas, incluso en instituciones, es que el branding y el marketing, en vez de colaborar, en vez de sumar, en vez de multiplicar, muchas veces compiten o colisionan. Para evitar que la gente siga trabajando en departamentos o en silos que dividen en vez de que multipliquen, brandketing es la suma del branding más el marketing en un nuevo neologismo. Y el branding siendo el alma de una empresa y el marketing siendo la voz de una empresa, trabajando juntos y retroalimentándose para sumar o multiplicar, lo que hacen es que ninguna empresa no tenga alma y que ninguna empresa sea muda. Así que acabamos un poco con estas discusiones y con estas divisiones, y lo que propone el branding no es solamente la integración con el marketing, sino también que los equipos trabajen de una manera más integrada, co-creativa y colaborativa. Ya que estamos hablando, Andy, del alma y de la voz de una empresa, nos encontramos muchas veces con marcas que cada vez son más cercanas al cliente, digamos más humanas, ¿no? Más sostenibles también, pero sobre todo más humanas. ¿Es esta la dirección correcta que deben tomar las empresas para su evolución? Bueno, hay una fina línea, ¿no? Entre lo que es humanizar la marca y que la marca sea humana. Humanizar una marca significa que la marca, la empresa, entiende que una empresa son personas, que una marca son personas y que los clientes, ciudadanos o consumidores son personas. Y para entender del mercado, para entender del negocio y para entender del futuro, de lo que hay que entender es de personas. Humanizar las marcas, humanizar las empresas, no pretende que la marca y la organización se transforme en un clon de un ser humano, sino que entienda al ser humano desde una aproximación más empática, más antropológica, más sociológica, más psicológica, pero sobre todo lo que hablamos es de un nuevo ámbito muy emocional. Y cuando digo emocional, el matiz trascendente es que sea emocional positivo, porque hoy hay muchas marcas que generan un impacto emocional en nosotros, clientes, consumidores, usuarios, ciudadanos, pero que es un impacto emocional negativo, de odio, de rabia, pero aquellas marcas que se humanizan para conectar emocionalmente desde lo positivo, desde lo empático, desde lo constructivo con las personas, son las que verdaderamente están marcando la diferencia, creciendo y diferenciándose de las demás. Cada vez son más las empresas también, Andy, que apuestan por una nueva mentalidad, ¿no? Digámoslo así, que arriesgan para conseguir convertirse en líderes del sector. Esta mentalidad de romper con lo establecido, digamos, ¿no? De experimentar también en muchas ocasiones. ¿Crees que con dicha mentalidad las marcas y empresas que innoven tendrán más fácil el reto de diferenciarse del resto? Indudablemente, esta crisis, esta recesión, esta pandemia, lo que ha hecho, entre muchos otros ámbitos, es poner
cara a cara a las empresas frente al espejo. Y muchas han visto el reflejo de empresas que no innovaban, que no abrazaban la curiosidad y la creatividad, que entendían que la transformación digital bastaba con herramientas tecnológicas y no con un cambio cultural profundo. E indudablemente la mayoría de personas tiene miedo a lo desconocido, tiene miedo a lo nuevo, tiene miedo a lo incierto, pero lo que la historia nos ha demostrado es que las empresas ágiles, las empresas valientes, las empresas que se han animado a innovar, aunque no hayan acertado a la primera o a la segunda o a la tercera, pero que innovan, se equivocan, aprenden rápido, aprenden barato, siguen iterando, siguen evolucionando, lo siguen intentando, son las marcas que verdaderamente marcan la diferencia. Hoy por hoy, si nosotros analizamos las empresas más valiosas del mundo, vamos a ver que tienen dos cosas en común. Una gran marca, y dos, una gran apuesta por la innovación. Y cuando digo apuesta por la innovación, no lo digo solamente en términos de dinero. A veces hay otro tipo de recursos y otro tipo de inversiones que potencian un ecosistema de innovación. El turismo, tal y como lo conocíamos hasta antes de la pandemia, tenía un montón de cosas increíbles y tenía un montón de defectos. Podemos ir ahora mismo al archivo, a la hemeroteca, y veremos gentrificación, polución, falta de sostenibilidad, etcétera, etcétera. La innovación no es solamente el abrazar la tecnología, sino utilizar una nueva mentalidad, nuevas herramientas, nuevas aproximaciones y nuevas soluciones, no solo para solucionar los pains, los dolores pasados, sino para crear nuevas oportunidades, nuevos revenue streams y nuevas soluciones de cara a crear un futuro no solamente divertido, atractivo, humano, empático, sino también que sea sostenible, sustentable en el tiempo y que genere beneficio para todos. Andy, lo comentabas hace tan solo unos segundos, a las personas sin duda nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort y bueno, con la llegada de la pandemia pues no nos ha quedado más remedio que adaptarnos a esta nueva realidad. Y precisamente me gustaría preguntarte cómo crees que ha afectado la pandemia al sector turístico. Bueno, lamentablemente para todos nuestros colegas del sector turístico, clientes también, amigos, compañeros, la pandemia le pegó en el medio de la línea de flotación, sin duda alguna. Por un lado, no han sido comprendidos por las administraciones para poder recibir los apoyos o las ayudas, no solamente económicos, que el sector o que la industria requiere. Pero indudablemente el turismo ha sido uno de los grandes sectores castigados en este contexto. Seguramente sea uno de los sectores más recompensados una vez que, no quiero llamar a esto la época post-pandemia, porque la pandemia puede durar 10 o 15 años más, ¿no? Pero a este nuevo escenario de una nueva realidad, una vez que podamos tener vacunaciones o inmunidad de rebaño, la gente tiene unas ganas de viajar, tiene unas ganas de salir, tiene ganas de ir a la montaña, a la playa, tiene ganas de volver a recorrer museos, de sentarse a beber, a disfrutar de conciertos o de recitales. Creo que va a haber una explosión turística probablemente sin precedentes. Es muy importante que, por un lado, todos seamos conscientes de aprovechar esa oportunidad sin habernos olvidado de lo que ha pasado y de construir un verdadero valor apalancado en la calidad de la atención, del servicio, de los detalles, para empezar a construir el tipo de turismo que nos gustaría, o mejor dicho, el tipo de modelo turístico que nos gustaría. España, por supuesto, siendo uno de los titanes turísticos mundiales, siempre en el podio de hace un montón de años de los top 3, tiene un gran desafío por delante y creo que el desafío tiene que encararse desde tres patas. La administración pública, el sector privado y también los turistas. Todos tendremos una responsabilidad y todos tendremos una manera de contribuir a olvidar lo antes posible este annus horribilis y empezar a construir un annus maravillosus. Por lo tanto, Andy, ¿crees que precisamente de esas debilidades que hayan podido surgir de la pandemia, las empresas podrán extraer fortalezas?
Siempre que hay una crisis hay una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Hay una frase muy linda que escuché muchas veces que dice, en épocas de crisis están los que lloran y están los que venden pañuelos. Indudablemente, esta crisis ha sacudido un modelo que, no digo que estaba agotado, pero que estaba muriendo de éxito. Hay que volver a pensar en cómo construimos valor, en si cantidad o calidad, cómo nos reinventamos, cómo utilizamos la tecnología, cómo volvemos a poner en valor el trato, los pequeños detalles, esta singularidad que tiene España a partir de su diversidad, pero también de su cercanía emocional con los clientes y que hacen que seamos un destino preferido para personas de todo el mundo. Pero en el momento que esto se reactive, que espero y deseo que sea muy pronto, no olvidemos las enseñanzas, no olvidemos las lecciones, los aprendizajes y sobre todo no olvidemos al talento. Porque al final del día la tecnología será un commodity al alcance de prácticamente todo el sector turístico, tanto a nivel de aerolíneas, como de hoteles, como de gastronomía, como de todo. El verdadero factor diferenciador es la gente, es el talento, con lo cual invertir en ese talento, en volver a darle ánimos, ilusión, optimismo, garantías y estabilidad va a ser esencial para poder transmitir esto hacia el exterior y también hacia el interior y volver a reconstruir un sector que necesita del amor de todas las partes involucradas. Y hablando, Andy, por otro lado, en este caso de los clientes, ¿crees que ahora con esta situación actual serán más exigentes? ¿Quizás les pedirán a las empresas una mayor personalización? La personalización es un viaje de ida y ya empezó hace muchos años y es esencial entender que no hablamos de clientes, hablamos de Guasi, hablamos de Andy, hablamos de Josefina o hablamos de Ernesto. No hablamos de jóvenes profesionales de entre 30 y 50 años. No, tenemos que hablar claramente con nombre y apellido. Yo por mi trabajo he tenido que viajar bastante dentro de las restricciones que ha habido, dentro de Europa y fuera de Europa, dentro de España y fuera de España, y debo decir que en general, a nivel de trato en los hoteles y en los diferentes puntos de conexión turística con las ciudades o con los destinos, ha sido increíble. No puedo decir lo mismo de las líneas aéreas. En general, sí, a bordo el trato ha sido relativamente razonable, pero en tierra ha sido en general bastante malo. Entiendo la dificultad que tienen ellos, los temores que tienen ellos, las incertidumbres que tienen ellos, pero al final del día tener un cliente satisfecho, tener un cliente feliz, es la mejor campaña de marca y la mejor campaña de marketing que puedes hacer para tu empresa. Y al final del día, cada tete a tete, como el que estamos teniendo nosotros ahora, entre una marca o un empleado de esa marca y un cliente, es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Despertar esa conciencia me parece fundamental para que la personalización no se quede en una palabra, en un plan estratégico, sino que se tangibilice en todos y cada uno de los detalles del journey del cliente, desde que empieza la búsqueda hasta que hace el checkout. Y precisamente cada vez vemos a más empresas que conectan de una forma más cercana con los clientes, Andy. Sí, el desafío en ese caso es tener claro qué tipo de marca eres. Si todos van a copiar un mismo modelo, un mismo relato, un mismo tono de voz, una misma personalidad, al final todas van a hacer lo mismo. El gran desafío no es encajar, sino destacar, buscar interiormente en tu esencia de marca, en tu propósito de marca, en tu alma, cuáles son tus características, tus valores, tu personalidad, y por lo tanto trasladar esto a cómo trato, cómo atiendo, cómo respondo, cómo inspiro, cómo me comprometo, porque uno de los grandes impactos que ha tenido esta pandemia en nosotros, usuarios, clientes, huéspedes, pasajeros, como quieras llamarlo, es que no nos da lo mismo cualquier marca ya. Si tuviésemos marcas que nos ofrecen un producto y un servicio bastante similares, nos interesa además saber cuál es más comprometida con, por ejemplo, el medio ambiente o con la sociedad, o cuál es una activista en términos de
principios o luchas que como ciudadanos nos parecen más relevantes que otras, o cuáles cuidan más a sus clientes, pero sobre todo a sus clientes internos, o cuáles son marcas que verdaderamente dan vida a sus valores, no desde el discurso, sino desde el verdadero hacer. Con lo cual no alcanza solamente con lo que se dice ni en cómo se dice, sino sobre todo en lo que se hace, en cómo se hace, pero por encima de todo el por qué se hace lo que se hace. Y ahí es donde puede haber un gran punto de quiebre para elevar la propuesta de valor. Precisamente, ya que lo acabas de mencionar, Andy, los valores detrás de una empresa, yo creo que sobre todo en estos tiempos es algo muy importante. ¿Crees o consideras que deberían las empresas poner más en valor la innovación y el pensamiento creativo? ¿Debería ser algo fundamental en las empresas? Debería ser algo natural, no debería ser algo impostado, no debería ser algo impuesto, no debería ser algo obligado. La innovación, el pensamiento creativo, el empoderamiento a nuestros equipos para co-crear, para colaborar, para cooperar, no para tener un departamento de innovación o un departamento creativo, sino que la innovación y la creatividad fluyan como parte del ADN dentro de un ecosistema es fundamental. Los valores no se dicen, los valores se hacen, los valores se sienten. Tú puedes tener un gran propósito, pero si no lo vives de manera genuina, honesta y auténtica, el propósito no sirve para nada. Es súper importante esto que tú acabas de decir, bueno, como todas las preguntas que estás haciendo, porque lo que nos está diciendo claramente es lo que las empresas del sector turístico necesitan no son más datos, no son más tecnología. Lo que necesitan es una nueva mentalidad que abrace la transformación digital y cultural, el cambio de valores en una sociedad que está evolucionando y que está demandando nuevos compromisos, revisar el propósito y si hace falta evolucionarlo, recuperar la fortaleza a partir de la inversión en el talento, no solamente en la capacitación, sino también en las recompensas y en los premios y en el reconocimiento al esfuerzo que ellos hacen cada día, porque el turismo es un sector increíble, fascinante, excitante, pero que requiere de un esfuerzo al nivel de los sectores que más exigencia piden, ¿no? Por los horarios, por las demandas, por los picos, etc. Indudablemente, aquellas marcas que asuman la creatividad y la innovación y el buen branding, y cuando digo buen branding no digo logotipos, digo propósito, esencia, valores, talento, etcétera, son aquellas que van a tener muchas más oportunidades de salir fortalecidas de cara, por lo menos a la próxima década. Después ya vendrán nuevos desafíos y amenazas y ya lidiaremos con ellos, ¿no? Andy, en muchas de tus ponencias, pues uno de los aspectos que sueles abordar es el hacer antes que decir, ¿no? ¿Por qué consideras que es tan importante que ahora mismo las marcas y empresas se centren en tomar la iniciativa? Es que lo único transformador es la acción. Nosotros podríamos estar hablando horas, tú y yo, es súper entretenido hablar de esto. Tú haces preguntas inteligentes, yo trato de estar a la altura de tus preguntas y podemos hablar y hablar y hablar. Pero yo hablo y tú hablas y hablamos desde un conocimiento profundo de una industria que amamos, que queremos y yo además en la cual trabajo o para la cual trabajo, ¿no? Como experto en branding. Y lo único que descubres a lo largo de tu vida, que no es ninguna genialidad, pero desafortunadamente no se aplica con la normalidad que debería aplicarse, que vale más un gramo de hacer que un kilo de decir. Y tú te sientas hoy en mesas de dirección y escuchas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y yo, claro, digo, ¿por qué todo el tiempo hablamos en potencial? Hagamos esto, hagamos lo otro, pero hagámoslo ya. No, porque necesitamos un comité de análisis financiero y económico y el comité legal de no sé cuánto y hay tantos comités que cuando llega el momento de implementar estas ideas o estas propuestas o estas soluciones o estas innovaciones, ya estamos en el 2024. Ya estamos en otra dimensión. Hoy hay que empezar a tomar riesgos, hay que empezar a asumir que los cambios hay que hacerlos tangibles, porque al final la distancia entre lo que una marca es y lo que quiere ser, no es lo que dice, es lo que hace. Y hay que hacer,
hay que experimentar, como decía antes, te podés equivocar, tratar de equivocarte lo más barato posible, tratar de equivocarte lo más rápido posible para aprender, para mejorar, para evolucionar y para transformar eso en aprendizajes. Incluso aquellos que tuvimos la suerte de estudiar en Estados Unidos, los modelos de aprendizaje by doing, ¿no? Haciendo, no diciendo, te proponen que te vayas equivocando en tu camino. Y vos podés empezar queriendo diseñar una avioneta hecha con hojas de árbol y terminás creando, no sé, vestidos que repelen los rayos UVA para la playa. Y no fracasaste porque no hiciste la avioneta. Fuiste exitoso porque lograste otro resultado y te animaste a mantener el foco, aunque no fuese el mismo foco que el comienzo. Y creo que este es el gran desafío para el sector, ser mucho más orientados a la acción, ser mucho más orientados a asumir este tipo de riesgos y no olvidarnos que lo único que va a transformar las cosas no es lo que se dice, sino que es lo que se hace. Es sin duda el momento para que las empresas aprovechen digamos, este momento de crisis, ¿no? Para tomarlo como una oportunidad de cambio. Deberían centrarse en tomar decisiones positivas, en ser valientes, Andy, y también en romper moldes, digamos, ¿no? Pero sobre todo moldes que estaban empezando a demostrar signos de fatiga, de agotamiento, de crisis en sí mismo. Si no venía la crisis del coronavirus, iba a venir otra crisis para la industria. También es interesante, cuando hablamos de romper moldes, que en la mayoría de estos comités de dirección, cuando tú vas, siempre se está poniendo en valor los ejemplos de marcas innovadoras, de marcas valientes, de marcas ágiles, de marcas que desafían el statu quo, de marcas que justamente, como bien decís, se salen de la caja. Pero después no se sigue ese ejemplo, o no se toma ese ejemplo como inspiración para plasmarlo. Hay poca innovación porque hay poca valentía. Y no hay poca valentía porque no haya talento. Hay poca valentía porque se castiga muy duro a la equivocación. En vez de premiar a aquellas mentes más innovadoras, más osadas, que se animan a desafiar la normalidad y preguntar, oye, ya ni siquiera voy a preguntar por qué hacemos esto, lo que voy a preguntar es por qué no hacemos esto. Y también poner sobre la mesa algo que es terrible. En muchas compañías el puesto más importante en este día es el CFO, ¿no? El director financiero. Cuando el director financiero es la figura más importante de una organización, esa organización está destinada a fracasar. Lo más importante tiene que ser el responsable de marca, porque la marca es talento, la marca es innovación, la marca es sostenibilidad, la marca son valores, la marca es propósito, la marca es futuro, la marca es diferenciación. Entonces, creo que dentro de este desafío a los modelos preestablecidos que tú mencionabas, una de las grandes propuestas que hacemos, bueno, grandes propuestas, una de las propuestas que hacemos es, en vez de preguntarse siempre cuál es el coste de hacer X, empiecen a preguntarse cuál es el coste de no hacer X. En vez de preguntar cuál es el coste de innovar, pregúntense cuál es el coste de no innovar. Hoy quizás no tengan la respuesta, pero en unos años, cuando hayan cerrado por no haber innovado, por no haber sido valientes, por no haber sido ágiles, entonces se encontrarán con ello. Entiendo, y no quiero que sientan que vivo en una burbuja, la complejidad del momento actual, lo difícil que han sido los últimos meses, difícil no, imposible que fueron los últimos meses, pero todos aquellos que sigan en pie, con fuerza, con energía, con ganas, con visión de futuro y que puedan seguir peleando, abracen la innovación, abracen el buen branding, abracen la creatividad y el talento y marquen la diferencia. Esta es una crisis más de muchas crisis que hemos vivido y de muchas más que vamos a vivir. Aunque hayamos perdido muchas cosas, no perdamos la lección y el aprendizaje. Andy, me gustaría hacer referencia ahora a una frase que has mencionado en alguna de tus conferencias. No estamos ante una era de cambio, sino ante un cambio de era. ¿A qué te quieres referir con esto? Es que hablamos mucho de los cambios que estamos viviendo, ¿no? Y en muchos sentidos lo que estamos viviendo es que estamos en una nueva era. La nueva era no es la era del COVID. La era empezó con la irrupción de Internet,
las nuevas tecnologías, las redes sociales, los nuevos ecosistemas, la integración del off con el on para no quedar out, la inteligencia artificial, Big Data, que además tienen otros complementos que son pandemias, emergencia climática y otros tantos más, porque el hecho de que estemos hablando permanentemente de la vacuna no ha hecho desaparecer el desempleo, los populismos, los nacionalismos, la manipulación de los medios, todo eso sigue ahí, incluso exacerbado. Sin embargo, esta nueva era es una era para valientes, es una era para innovadores, es una era para ágiles, mientras que en el siglo XX la empresa grande se comía a la empresa chica, en el siglo XXI la empresa ágil, valiente, apalancada en valores, se desayuna a las empresas temerosas y cobardes o mediocres. Esto es it's a fact, es un hecho, no es una opinión. Y en esta nueva era los modelos se están reinventando y se están transformando. Y nosotros, siendo una de las potencias turísticas mundiales, el mundo mira hacia España, podemos tomar dos decisiones: ser protagonistas de esta nueva era o espectadores de esta nueva era. Y para ser protagonistas, y yo conozco a mucha gente que está en este sector que es no talentosa e innovadora, talentosa, innovadora, valiente, osada, con una visión sobre la diversidad y sobre nuevos modelos increíbles, son gente que tienen que cada día más alzar la voz, que no gritar, y compartir e inspirar. Hay mucha gente que necesita de la inspiración y de salir de esta pseudo soledad, de creer que innovar es algo muy solitario, que lo es, pero cuando muchos estamos innovando y podemos intercambiar ideas y propuestas y soluciones, al final de lo que se trata no es que se salven unos o que se salven otros. Lo ideal sería que nos salvemos todos o que no se salve nadie, ¿no? Vamos a pelear para salvarnos todos. Y ya para finalizar, Andy, se te ha conocido mundialmente y durante muchísimo tiempo como Mr. Branding. Tras tus últimas entrevistas y también tus últimas publicaciones, has llegado incluso a algunas conclusiones muy cercanas a la filosofía e incluso a la sociología. ¿Podríamos considerar ahora a Mr. Branding como un auténtico filósofo? Es uno de los piropos más lindos que me han dicho nunca. Creo que cuando vivimos una nueva era, necesitamos de nuevas miradas, necesitamos de nuevas preguntas, necesitamos de nuevas soluciones, necesitamos de nuevos hacedores. La filosofía, que parece algo tan inútil como trascendente y relevante para la vida de la humanidad, indudablemente lo que hace es empujar esas fronteras hacia territorios desconocidos. A mí me gusta decirle a mis clientes y a mis colegas y a mis compañeros que mejor que predecir el futuro es crearlo. Pero para crear el futuro tenemos que filosofar sobre qué tipo de sociedad queremos, sobre qué tipo de mundo queremos, sobre qué tipo de ser humano vamos a ser mañana. Y para eso hay que reflexionar, pero no quedarse en la reflexión, sino pasar de la reflexión a la acción. Algunos ponen como nota interesante que después de la oscuridad de la Edad Media vino el Renacimiento, ¿no? Una época que veníamos de oscuridades y una era horrible para vivir, vino una de las eras más increíbles de nuestra historia. Es probable que si todos nos lo planteamos como un buen desafío, de manera colectiva, digo, no individualmente, sino como grupos, como equipos, como sociedad, y trabajamos en este renacimiento, que este reset mental que estamos teniendo se transforme en un renacimiento no solamente de las empresas, no solamente de los talentos, no solamente de las organizaciones, sino un renacimiento profundo de nuevos modelos turísticos que cuiden el medio ambiente, que cuiden a la persona, que cuiden a las empresas y que no perdamos la alegría de querer celebrar la maravilla que es el turismo, postergándolo detrás de estas obligaciones, sino que las responsabilidades y la posibilidad de seguir celebrando, viajando, compartiendo y disfrutando vayan siempre de la mano. Igual que tenemos que ir de la mano turistas, empresarios y gobiernos para renacer todos juntos y no algunos sí y algunos no.
Andy Stallman, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en esta edición de Futurismo 2021 y esperamos seguir contando contigo para futuras ocasiones. Un placer. Yo siempre a las órdenes, tengo un amor enorme por las Islas Canarias y por los canarios, aunque Futurismo es un evento mundial que trasciende las islas. Tuve la suerte y la fortuna de haber estado en la primera edición de Futurismo, cuando esto era un embrión, pero Futurismo es un claro ejemplo de que cómo una visión clara, un propósito claro, acompañado del trabajo duro, de la disciplina y del hacer, pueden transformarse en una bonita e inspiradora realidad. Así que desde Madrid, 8 abrazos inmensos para todo el equipo de Futurismo, para todas las personas que nos estén acompañando y sigamos haciendo, que es la única manera de transformar las cosas a mejor. Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias, Andy Stallman.